Hola amigos de San Juan TV, continuando con estas cápsulas de alimentación y nutrición, Elibet Karina Gutiérrez, licenciada en nutrición, quien está hablando, para continuar mencionando todas estas ventajas de los alimentos tradicionales mexicanos. Me encantó hacer estas cápsulas y empezar a buscar información porque a veces tenemos conceptos erróneos y el gran problema es que si son alimentos que forman parte de nuestra tradición alimentaria, por así decirlo, por algunos malos conceptos o alguna mala información, sacamos este alimento de nuestra dieta, entonces la dieta tan rica que tenemos los mexicanos comienza a cambiar. Estaba hablando de ese tradicionalísimo que serían las leguminosas, donde el más importante es el frijol y todos sus primos que les mencionaba yo, lentejas, habas, garbanzos, soya, todos estos pertenecen a las leguminosas. Y mencionándolos como grupo, les decía yo, los tenemos agrupados solitos en el plato del bien comer, porque por el aporte de proteínas. Solo que si ustedes llegan a revisar el plato, en el plato dice, a un ladito de donde están las leguminosas están pegados los cereales y hay una palabrita que dice combina. Esto significa que debo de combinar uno y otro para que la proteína de las leguminosas se complemente con la proteína de los cereales. Y con esto obtengo una proteína completa de alto valor biológico. Hay un pequeño detalle con las leguminosas. Sí tienen sus proteínas, contienen muchos otros elementos, pero al combinarla estoy aumentando muchísimo la cantidad de hidratos de carbono. Por lo tanto, ojo, si yo consumo leguminosas, debo de moderarme con los cereales. Y en este caso, pues, ¿qué sería lo más típico que yo voy a comer junto con frijoles? Tortilla o masa o pan o bolillo, cualquiera de estas cosas que se llegan a complementar y nos aumentan mucho los hidratos de carbono. Hay que vigilar la cantidad que yo consumo porque aumentaría muchísimo los hidratos de carbono que voy a ingerir en este tiempo de comida. Lo interesante de esto es que si se fijan, las preparaciones que tenemos tradicionales en México son preparaciones donde se mejora la calidad de esa proteína. Por ejemplo, a quien no le gustan unas ricas enfrijoladas, que es tortilla, frijoles y a lo mejor le ponemos un poco de queso. Y es un alimento que nos va a dar muy buena calidad de proteínas y nos va a alimentar perfectamente bien. El problema es que me coma cantidades muy grandes, porque si yo me estoy comiendo más de 2 o 3, pues las calorías sí van a ser significativas y voy a tener problemas con el peso. Otro alimento muy tradicional que tenemos en México es cuando consumimos los molletes, esos que llevan frijoles, queso, los metemos a gratinar con una salsita mexicana, un alimento completísimo y muy fácil de obtener y a muy bajo costo. Otros grandes alimentos que a veces solamente los queremos comer en Cuaresma, que serían las habas o las lentejas. Hay preparaciones, un sinnúmero de preparaciones que van desde las guisadas, preparadas con alguna verdura, combinadas con arroz o combinadas con algún otro cereal, y el alimento llega a ser un alimento completo. Les mencionaba yo que hay países donde el garbanzo se utiliza muchísimo en la alimentación del ser humano, remojado y haciendo como una pastita que le llaman humus, que no son más que las proteínas del garbanzo concentradas. Otros países, como los orientales, como por ejemplo en China y en Japón, que consumen mucho el tofu, que sería la proteína de la soya en queso. Aquí lo único interesante es complementarla, que aunque podríamos complementar una alimentación tradicional, muy tradicional de ellos, pues con arroz, que sería su cereal fundamental. Solo que en alguna ocasión que platicaba yo sobre esto con mis alumnos, hubo una pequeña confusión. Ellos me decían que la salsa de soya también tiene muchas proteínas. No, la salsa de soya se hacen concentrados de proteínas, hidrolizados de proteína, pero aparte se le pone muchísimo una salecita que se llama glutamato monosódico, que le da un sabor muy, muy agradable y muy aromático a la soya, le desprende un sabor. Por lo tanto, la salsa de soya no entraría clasificada como una leguminosa. Esto para recalcarlo, porque pudiéramos pensar al ser de soya tiene las mismas propiedades que toda la soya y no es así. Continuaré hablando de este tema en la siguiente cápsula ya para cerrar y hablar en general de las propiedades de todos estos y algunas verduras tradicionales que hemos dejado de comer que también las tenemos en la cocina mexicana. Nos vemos en la siguiente.